las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, aquí comienza una nueva emisión de V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con el resumen informativo de la reparación integral. Los acompañamos Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Santiago, bienvenido. Hola Marta, es un gusto saludarla y por supuesto volver a tenerla aquí en V Radio para presentar las noticias de la Unidad para las Víctimas. Un saludo a los oyentes, especialmente a las víctimas del conflicto en todo el país. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez, en medio del segundo diálogo Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en el Conflicto Armado, le hizo un llamado a los integrantes de la extinta guerrilla de las FARC para que cuenten toda la verdad sobre el reclutamiento de menores y advirtió que la entidad tiene todas las evidencias para demostrar que el delito existió. Vamos con Diego Monroy, quien nos trae los detalles de esta noticia. Adelante, Diego, bienvenido. Santiago, Marta y oyentes, así lo dijo el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, durante una conversación virtual ante la Comisión de la Verdad, en donde aseguró que se tienen testimonios de primera mano y evidencias a través de las declaraciones que fueron tomadas en su momento por el Ministerio Público. Uno de los mensajes que enviamos desde la Unidad para las Víctimas es que este hecho victimizante sucedió y sigue sucediendo lastimosamente en todo el territorio nacional. A esas personas que están en este momento y que fruto de los acuerdos de paz están ante la JEP, que se haga el reconocimiento a esa verdad que tanto están pidiendo las víctimas. Las víctimas tienen la oportunidad de manifestar, tenemos los testimonios de primera mano, tenemos las evidencias a través de las declaraciones que tenemos nosotros que fueron tomadas en su momento ante el Ministerio Público. Para el director de la Unidad para las Víctimas, gran parte de la justicia y de esas garantías de no repetición es garantizar en estos momentos y asumir que sí existió el hecho victimizante de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. No se le puede mentir a un país porque están las evidencias. Lo que hay que hacer en estos momentos y es una forma de contribuir a esa consolidación de la paz, que es contando la verdad, que lastimosamente por alguna situación se presentó, pero es reconocer que ese hecho victimizante estuvo presente en las FARC y en esas disidencias en estos momentos se sigue presentando y en esos grupos criminales que tanto daño le hacen al país detrás de un negocio que es el narcotráfico y la extracción de minerales de forma ilegal. El director de la Unidad para las Víctimas dijo que es necesario que se siga trabajando desde la institucionalidad en todos los entornos protectores para que los jóvenes, niños, niñas y adolescentes sigan teniendo los criterios claros frente a lo que se debe hacer si llega una invitación para ser parte o conformar un grupo armado ilegal. Diego Fernando Monroy, V Radio. Esta semana, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y su equipo directivo realizaron la audiencia pública de cuentas de la vigencia 2019, en donde contaron los logros de la implementación de la política pública de víctimas. Este fue el balance de la jornada por parte del director de la unidad. Qué bueno poderle contar a toda la audiencia el trabajo que hemos realizado en esta rendición de cuentas 2019, contarle a las víctimas cuáles fueron esos avances en toda la política de atención a las víctimas, tanto en prevención, todos los procesos de atención, asistencia a través de nuestros puntos, centros regionales, los pagos de atención humanitaria, todos los procesos de registro, garantizándole a las víctimas en todo el territorio nacional la valoración sin rezagos en todos los procesos que adelantamos en esta área. También todo lo que hacemos en los procesos de reparación, tanto individual como colectiva, el avance también en los bienes del fondo, cómo venimos recaudando recursos de los bienes del fondo que nos permite avanzar en esa tarea que tenemos de pagar las indemnizaciones a las víctimas tanto por vía judicial como por vía administrativa. Y contarles también que a pesar de la pandemia en el 2020, en estos más de 160 días de aislamiento,
La Unidad para las Víctimas no ha parado, seguimos atendiendo a las víctimas, avanzando en el marco de la virtualidad, buscando siempre los mecanismos para poderle llegar a cada una de las víctimas en el territorio y aprovechando este último trimestre para ponernos al día con las metas que teníamos para la presente vigencia. Eso es el trabajo que hacemos desde la unidad, darles las gracias a todos los colaboradores, a todas las direcciones territoriales que nos han ayudado a cumplir con las metas y buscamos que en este 2020 alcancemos lo que teníamos en nuestro plan de acción para esta vigencia. Las víctimas resaltan todo el avance que hemos tenido en los procesos de reparación. Hay algo significativo en todos los procesos de atención. A pesar de esta situación de la pandemia, hemos atendido más de 2 millones de víctimas, más de 5 millones de solicitudes en el año 2020, que nos permite demostrar el trabajo que se ha hecho desde la virtualidad. Pero sabemos que hay necesidad y las víctimas nos han pedido que avancemos, regresando a abrir los puntos de atención, los centros regionales, para poder entregar las cartas que tenemos pendientes de indemnización, pero también todo el proceso que tenemos que hacer con los sujetos de reparación colectiva, que nos obliga directamente a ir a los territorios, como también son los procesos de retornos y reubicaciones. Y necesidades, pues avanzar en todos los que son los pagos de las indemnizaciones. Para eso estamos haciendo un ejercicio muy juicioso de ahorro dentro de la entidad, como también de la gestión de recursos ante el Ministerio de Hacienda. Y Marta, la subdirectora general de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, también presentó un balance de esta rendición de cuentas de la vigencia 2019 y destacó los logros en algunos de los procesos. Escuchemos a la subdirectora de la unidad. Tuvimos grandes avances en materia de reparación colectiva. En el año 2019 cerramos 13 sujetos de reparación colectiva e históricamente hemos cerrado 16. De igual manera, apoyamos 315 proyectos comunitarios o esquemas especiales de acompañamiento comunitario en el marco del retorno. Contamos con 28 CRAP de los 32 con psicólogos para que implementen la medida de rehabilitación. Superamos las 82.000 indemnizaciones. Acompañamos el proceso de retorno a víctimas del exterior. Esos como principales de los muchos logros que tuvimos en el año 2019. Bien, y la estrategia Tejiéndonos fortalece el tejido social para las comunidades víctimas en proceso de retorno, reubicación e integración local. Vanessa Romero está con nosotros y nos trae pues el siguiente informe. Adelante, Vanessa, bienvenida. Así es, compañeros, muchas gracias. Un saludo desde la distancia y efectivamente. La estrategia hace parte del protocolo de retornos y reubicaciones del componente de arraigo territorial, que busca eso, la integración comunitaria. Y para entender un poco más sobre el tema, la coordinadora del Grupo Psicosocial de la Unidad, Aida Solano, nos comentó cómo se implementa esta estrategia. La estrategia se implementa a través de 3 espacios. El primero de ellos es la formación con la comunidad, el segundo es la formación con los líderes o lideresas y el tercero es la realización de las acciones autónomas que implementan las comunidades. Los ejes temáticos de estas formaciones están encaminados a fortalecer el tejido social e involucrar el reconocimiento comunitario de las representaciones sociales, las prácticas sociales y la participación pública y ciudadana, la comunidad en la que estamos haciendo la intervención. Bueno, recordemos también que la estrategia tiene como objetivo realizar esas acciones de fortalecimiento para el tejido social, para la generación de lazos de confianza entre toda la comunidad. Bueno, quisiéramos saber cuántas comunidades se han visto beneficiadas en 2019 y en 2020. En 2019 la estrategia se implementó con 29 comunidades retornadas o reubicadas en diferentes municipios del país y para el 2020 la estrategia la hemos venido implementando en 37 comunidades, donde 22 de ellas están en municipios PEDET. Bueno, y la coordinadora también nos comenta cómo es esa participación de los líderes y las lideresas de las comunidades. Líderes y lideresas que participan y que son facilitadores con nosotros en la implementación de la estrategia son elegidos por la propia comunidad. Ellos participan en espacios de formación específicos para ellos, los cuales pues lo que buscan es fortalecer sus capacidades y sus habilidades con el fin de poder lograr una mayor incidencia política y social en sus territorios. Dentro de esta participación, los líderes y lideresas concertan las acciones autónomas de los diferentes temas y son ellos mismos quienes las lideran en la ejecución de las acciones autónomas establecidas en cada uno de sus momentos. Compañeros, recordemos que también se implementan para abordar pues todo representaciones sociales, prácticas sociales y tradicionales. Ojo, porque es importante ese arraigo territorial, generarlo como una forma para favorecer ese sentido comunitario, sentido de comunidad entre todos. Agradecemos a la coordinadora por toda esta información
El tema es muy amplio y sabemos que en otras oportunidades lo podremos destacar, todas las acciones que se implementan. Por ahora, pues agradecemos a la coordinadora y a ustedes, compañeros y oyentes, por estar atentos de esta información. Un abrazo desde la distancia y vuelvo con ustedes, compañeros. Gracias, Vanessa. Hacemos una pausa y ya volvemos con las noticias desde las regiones. V Radio. Señor Lobo, ¿pero qué ojos tan grandes tiene? Sí, señora, son para acercarme a las víctimas y ver sus bolsillos mejor. Digo, para ver a las víctimas y ayudarlas. No, señor, escuche muy bien. A las víctimas no las va a engañar. Los trámites en la unidad son gratuitos y no necesita intermediarios. Que no le echen cuentos. Denuncie cualquier irregularidad ante la Unidad para las Víctimas en la línea gratuita nacional 018-091-1119 y en Bogotá al 426-1111. Unidos por las Víctimas. Hola compañeros, estamos afrontando como familia y sociedad una pandemia. Cambiaron nuestras prioridades y también nuestro estilo de vida. Hemos permanecido mucho más tiempo en el hogar, nuestra familia se ha convertido en prioridad. El trabajo en casa nos ha protegido y ha protegido a nuestros seres queridos. Continuamos con nuestra actividad diaria, que no ha disminuido, y por eso nuestro compromiso es servir y practicar los protocolos de autocuidado. Protejámonos, cuidémonos, lavémonos cada 3 horas las manos. Usemos correctamente el tapabocas, cuidemos siempre el distanciamiento que debemos mantener, evitemos las aglomeraciones y usemos alcohol y gel antibacterial antes y después de manipular cualquier objeto o superficie. Recuerden utilizar siempre los protocolos de bioseguridad al interior del hogar y en nuestro sitio de trabajo. Estas recomendaciones mantienen a salvo nuestra salud, nuestra vida y la de los demás. Juntos saldremos adelante. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. La Unidad para las Víctimas realizó una jornada de trabajo en el departamento de Santander en cabeza de su director Ramón Rodríguez. Vamos con Nicolás Cubi, algunos detalles de esta visita. Adelante, Nicolás. Saludos, compañeros. Estamos en Santander con el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, quien nos cuenta los detalles de la jornada de trabajo en este departamento. Bienvenido, director. Nicolás, el balance de la jornada es haber estado en la dirección territorial de Magdalena Medio, acompañando al equipo territorial, hablando con los profesionales. Tuve la oportunidad de hacer unas buenas tardes con Ramón, escuchar después de la pandemia y de todos esos trabajo que hemos estado haciendo desde el nivel nacional y lo territorial, escuchar a los funcionarios, saber las inquietudes que tienen y algo importante, el plan padrino. Plan padrino que viene acompañado, lo primero, es del retorno y el regreso a las oficinas, ese 30%, siempre y cuando manteniendo las medidas de bioseguridad, pero también el acompañamiento que hicimos a la Dirección Territorial frente a las metas del 2020, la articulación con los municipios PEDET, también todo el proceso de las metas para el año 2021 y dentro de la jornada acompañamos también la entrega de paquetes alimentarios, la entrega de donaciones que tenemos pendiente también por hacer la entrega de estos paquetes y acompañamos y trabajamos y articulamos con la alcaldía del distrito con el propósito de conocer esas instalaciones del centro regional, también en procura de encontrar cómo lo ponemos nuevamente a funcionar, volver a atender de forma presencial, de una forma como siempre lo hemos hecho, articulada con el distrito de Barranca y lograr que ellos nos colaboren para que podamos de forma organizada, agendada, atender a las víctimas del distrito. También tuvimos la oportunidad de pasar, a saludar a la Dirección Territorial de Santander, compartir un almuerzo, pero más allá de compartir el almuerzo es compartir experiencias, escucharlos y con un compromiso de volver en unos 15 o 20 días con mayor tiempo para hacer unas tardes con Ramón en la DT Santander, escucharlo lo mismo. Allí tuvimos la oportunidad también de dejar a nuestra directora de la Red Nacional de Información, a la doctora Sandra, haciendo un balance con el director territorial y lo que queremos es, en este proceso de acompañamiento del Plan Padrino, que estemos en el territorio, hacer todo el proceso de revisión de las metas, pero también organizar todo el proceso del regreso progresivo hacia las instalaciones y también del funcionamiento de todos nuestros centros regionales y puntos de atención para atender de forma presencial, pero bajo estrictas medidas de bioseguridad a todas las víctimas del territorio. Compañeros, esta es toda la información desde Barrancabermeja, Santander. Adelante en Bogotá.
La Mesa Municipal de Montería rindió homenaje a las víctimas del conflicto. La nota con Jessica Mora. La Unidad para las Víctimas de Córdoba se unió a los miles de voces que rinden homenaje a las personas que han sido víctimas del conflicto armado en el país con la entrega del monumento a la reconciliación por parte de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas de Montería, con el objetivo de promover la construcción de la memoria histórica que cumple la ruta que los encamina hacia la reconciliación. La líder afrodescendiente María Clemencia García agradece la oportunidad de dejar expuesto este monumento. Estuvimos haciendo un reconocimiento a todas las víctimas del conflicto armado de diferentes territorios de desplazamiento forzado. Quiero darle gracias a Dios y a la Virgen por darnos la oportunidad que hoy dejamos expuesto un monumento donde está reflejando nuestro dolor, nuestra felicidad, nuestra tristeza, nuestro desplazamiento de nuestras comunidades o nuestro territorio donde cada uno de nosotros venimos desplazados por el conflicto armado de Colombia. Sabemos que tenemos más de 50 años de estar en la lucha para que esto siga manejándose la paz. Nosotros los que somos víctimas del conflicto armado somos generadores de paz. La actividad se llevó a cabo en el Centro Regional de Atención del municipio y dentro del espacio también se rindió homenaje a la memoria de Gregorio López Villegas, quien era defensor de los derechos humanos y miembro de la Mesa Municipal. Desde la Territorial Córdoba informó para todos ustedes Jessica Mora. En Santa Marta se llevó a cabo una jornada de entrega de cartas de indemnización. La nota con Tasharen Ramírez. La Unidad para las Víctimas realizó en Santa Marta entrega de cartas de indemnización a víctimas afectadas por el conflicto armado en el departamento del Magdalena. Así lo afirmó el director territorial de la Unidad para las Víctimas, Jair Díaz Granados. Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, la Unidad para las Víctimas en el departamento de Magdalena realizó una nueva jornada de entrega de cartas de indemnización en el distrito de Santa Marta. En esta ocasión entregamos 86 cartas de indemnización por un valor de 607 millones de pesos. Jornadas que se realizaron los días 24 y 25 de septiembre de la presente anualidad. Las víctimas beneficiadas son personas mayores de 74 años o más, con discapacidad o enfermedades catastróficas. La indemnización administrativa aporta a la construcción de paz en nuestro departamento y ayuda a las víctimas a mitigar los daños sufridos como consecuencia del conflicto armado. Desde el Magdalena informó Tasharen Ramírez. La Unidad para las Víctimas entregó mercados, realizó inscripciones para libretas militares y brindó capacitación a líderes de la población afectada por el conflicto en el municipio de Puerto Boyacá. La información con William Peña. La jornada integral realizada en Puerto Boyacá tuvo varios componentes en beneficio de la población afectada por el conflicto. Claudia Saldaña Vargas, coordinadora de la Mesa de Participación Efectiva y quien estuvo al frente de las actividades junto con los funcionarios de la Territorial Central, nos contó inicialmente de la capacitación recibida sobre la Ley 1448 y el protocolo de participación. Estar preparados, empoderados y que la unidad nos esté orientando para seguir adelante en estos procesos de incidencia y participación es súper importante. Fue una jornada muy buena, excelente, la participación de la mesa, la orientación por parte de las funcionarias de la unidad excelente. Esta emprendedora líder igualmente destacó que en medio de tantas dificultades la unidad haya regresado a Puerto Boyacá para entregar 109 kits alimentarios. Y agradecemos enormemente este esfuerzo porque sabemos que es un esfuerzo grande que está realizando la unidad de víctimas, llegando pues a todo el territorio colombiano con estos kits. Al tiempo se mostró satisfecha porque 30 jóvenes de este municipio que cumplieron su mayoría de edad se inscribieron como beneficiarios del certificado digital gratuito de la libreta militar, documento que será entregado el próximo mes de octubre y que acredita la situación militar como reservista de segunda clase a la población víctima. Y agradecerles porque es un buen trabajo a pesar de la situación que estamos viviendo y llegar hasta nuestro municipio. Para nosotros como mesa es bastante satisfactorio. En la actualidad cerca del 10% de la población de Puerto Boyacá figura en el registro único de víctimas, unas 5.032 personas, siendo en Boyacá el municipio que concentra el más alto número de personas que sufrieron daños como consecuencia de la violencia. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. 71 proyectos de infraestructura social y comunitaria liderados por la Unidad para las Víctimas llegarán a municipios PEDET de la zona del Catatumbo en norte de Santander. La nota con Carlos Eduardo Galeano. Generar espacios de convivencia y reconciliación es el objetivo de estas iniciativas que beneficiarán a las víctimas del conflicto armado en los municipios de Acarí, San Calixto, El Carmen, Teorama, El Tarra, Convención y Sardinata, que forman parte de los planes de desarrollo con enfoque territorial. La directora de la Unidad para las Víctimas en norte de Santander y Arauca, Alicia María Rojas Pérez, explica el proceso. La Unidad para las Víctimas realizó
un proceso de revisión y análisis de los proyectos presentados por los mandatarios relacionados con la construcción de escenarios deportivos, salones de junta de acción comunal, placahuellas, dotación de mobiliario a centros educativos, entrega de equipos tecnológicos, restaurantes escolares y dotación cultural, deportiva y hospitalaria. De los 71 proyectos, 32 están dirigidos a la línea de inversión de infraestructura social y comunitaria. Los 39 restantes se enfocaron en la línea de dotación social y comunitaria. Las iniciativas lideradas por la Unidad para las Víctimas y el programa Colombia Transforma se implementarán en el marco de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario que se desarrollan dentro del proceso de retornos y reubicaciones, como una de las acciones enfocadas a garantizar la reparación integral de las víctimas del conflicto armado que regresaron a sus territorios o fueron reubicadas en otras zonas. Los proyectos se desarrollarán en la presente vigencia para estas poblaciones priorizadas en los acuerdos de paz. Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. La Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas trabaja en apartado en los planes específicos de los consejos comunitarios de comunidades afrocolombianas. Los detalles con Claudia Torres. En el municipio de Apartadó se llevó a cabo la construcción y revisión de los planes específicos de los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Cacarica del departamento del Chocó. La jornada contó con la presencia de Elizabeth Granada Ríos, directora de esta territorial, quien sostuvo un diálogo con los representantes de estas comunidades étnicas. Estamos en la revisión de los planes específicos en aras de continuar con el trabajo de la reparación colectiva. Estas jornadas, realizadas por la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, con el apoyo de profesionales en territorio y en cumplimiento del Auto 005 del 2009, el cual establece las diferentes medidas y acciones específicas para estas comunidades afrocolombianas. Melkin Romaña Cuesta, representante legal del Consejo Comunitario Mayor de Jiguamiandó, participó en una de estas actividades. Nos encontramos en esta jornada con la unidad de víctimas en aras de poder concretar el plan específico de reparación del Consejo Comunitario de Jiguamiandó, poder priorizar esas actividades que van a permitir que la comunidad pueda gozar efectivamente del restablecimiento de sus derechos. Por su parte, Georgina Puertocarrero Córdoba, presidenta de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, recalcó la importancia del cumplimiento de los compromisos por parte de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Reparación a Víctimas en la implementación de estos planes. Este proceso de formulación de planes específicos es muy importante para el Consejo Comunitario, porque allí se van relevando, se van acentuando todas las medidas que nos sirven para beneficio del Consejo Comunitario. De igual forma, este no es la terminación del proceso, estamos apenas en un inicio, nos falta protocolizar y continuar con las diferentes entidades e instituciones que les corresponde a cada una llevar a cabo o cumplir el compromiso de cada una de esas medidas. Esta dirección territorial continuará el acompañamiento a estas comunidades afro a través de los diferentes mecanismos y herramientas establecidas en el Decreto Ley 4635 del 2011. Desde la territorial Urabá Darién para V Radio informó Claudia Torres. En Tumaco, la Unidad para las Víctimas trabaja de la mano de la Alcaldía de Tumaco para beneficiar a las víctimas del conflicto. Los detalles de la nota con Natalie Bastidas. Les cuento que la Unidad para las Víctimas ha invertido más de 10.000 millones de pesos para las víctimas en Tumaco. En un trabajo articulado con la Administración Municipal, la Unidad para las Víctimas entregó indemnizaciones administrativas a los afectados por el conflicto armado y les brindó orientación con el programa de inversión adecuada de los recursos con enfoque étnico. En el Distrito Especial de Tumaco, la Unidad para las Víctimas continuó con jornadas de entrega de indemnizaciones administrativas que benefician a la población víctima a través de una ruta establecida por la Resolución 1049 de 2019 que prioriza los pagos a personas mayores de 74 años con discapacidad o con alguna enfermedad catastrófica. En el marco de la emergencia sanitaria, la Unidad para las Víctimas ha entregado en Tumaco 1.395 cartas de indemnización con una inversión superior a los 10.356 millones de pesos. Esto en articulación con la Alcaldía, quien ha dispuesto los espacios para las diferentes jornadas y los elementos para la realización de la entrega con el debido protocolo de bioseguridad. William Pinzón, director territorial de la Unidad para las Víctimas, indicó: Hemos venido haciendo un trabajo articulado con la
administración municipal, y allí agradecerle a nuestra alcaldesa distrital, la doctora María Milsen Angulo, quien desde el inicio de su administración siempre ha estado dispuesta a trabajar de manera articulada con la Unidad para las Víctimas. Por su parte, María Milsen Angulo, alcaldesa de Tumaco, recalcó: hoy estamos en una nueva jornada en donde nuestros adultos mayores particularmente están recibiendo importantes recursos que le van a permitir mejorar su calidad de vida. Sabemos y estamos seguros de que ninguna ayuda material puede recuperar a un ser querido, pero sabemos también que puede ayudar de forma sustancial. Durante las jornadas de entrega se brindó asesoría a las víctimas a través del programa de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos con enfoque étnico, con el cual se informa sobre la importancia del ahorro, la calidad de vida y los enfoques principales en la inversión, entre otros. Desde la Dirección Territorial Nariño, Natalie Bastidas. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. La historia de resiliencia viene desde el departamento de Antioquia con Juan Carlos Monroy. Escuchemos. Aquí les vamos contando lo que pasó en nuestras vidas. Mataron nuestros amigos y también nuestros... Con esa canción de su autoría, Juan Andrés Castaño cuenta que la violencia de los grupos armados ilegales no solo causó muerte, desapariciones forzadas y desplazamientos de los pobladores del corregimiento La Balsita en Dabeiba, sino que por años silenció sus agrupaciones musicales. Yo tenía un grupo compuesto por 2 hermanos y mi persona, éramos 3, los cuales en la vereda no había necesidad de alquilar otro grupo de música, sino que nosotros mismos nos encargábamos de hacer los eventos culturales. Ese grupo, como quien dice, nos despatriamos por la violencia. Uno de ellos fue muerto y el otro ya sufrimos problemas psicológicos. Ahora, con los instrumentos musicales y las dotaciones culturales que reciben de la Unidad para las Víctimas como parte de su plan de reparación colectiva, la música huasca se escucha otra vez en los acordes de las nuevas guitarras, güiros, bajos y acordeones que llegan a las manos de este campesino para volver a cantarle la naturaleza, el despecho y las tradiciones que recuperan para superar los daños del conflicto armado. Pues la idea es volver a unir, como quien dice, nuestros grupos, volvernos a organizar, a motivar y echar atrás, como quien dice, lo que pasó ya. Hasta ahora son 16 las acciones del plan de reparación colectiva ya implementadas por la Unidad para las Víctimas en esta zona de Antioquia, según explica la subdirectora de reparación colectiva, Luz Marina Durán. Reivindicar esos daños colectivos que sufrieron los sujetos, las comunidades en marco del conflicto armado. Y hoy estamos entregando estas dotaciones para que ellos puedan revivir, puedan reconstruir esas actividades culturales, artísticas y deportivas. Para el líder comunitario Alberto Herrera, la reparación colectiva ha transformado la vida de su comunidad. Como comunidad venimos en un proceso de recuperación de años que vivimos muy duros por causa del conflicto y que nos atrasó una cantidad de tiempo que no nos alcanzamos a imaginar. Pues ahorita estas medidas nos están sacando adelante con todos nuestros proyectos de vida. Desde la territorial de Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. De la experiencia vivida. V Radio. Así terminamos esta emisión de V Radio. No olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en la cuenta Unidad Víctimas. Los invitamos a conocer esta y otras noticias de la Unidad para las Víctimas en nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co. Estuvimos con ustedes, Santiago Santa Coloma, y quien les habla, Marta Esteves. Nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.